buenas a todos y bienvenidos, ¿qué tal? Hoy vengo a hablar sobre las pruebas combinadas, sobre el Decathlon en los hombres y el Heptathlon en las mujeres. ¿Por qué os voy a hablar sobre esto? Pues principalmente por dos razones. La primera, como siempre, es que me he leído un artículo de periodización del entrenamiento al respecto de cómo entrenan los atletas o la escuela australiana y me parece interesante compartirlo con vosotros, ¿vale? Estas recomendaciones genéricas para que entendáis cómo dirigir el entrenamiento a lo largo del año. Y segunda razón, porque creo que las pruebas combinadas son el sumum de lo que es el atleta completo, de lo que podemos entender como estar en forma. Ahora que, por ejemplo, tan de moda está el CrossFit y que de alguna manera, en un contexto mucho más pomposo, ¿no? Mucho más comercial, intenta promover el atleta completo, aquel que es fuerte, que es resistente, lo que llamamos desde el punto de vista técnico la concurrencia, pero creo que al atletismo, a galones, a historia y a plasticidad estética no le gana a nadie y me parece que los atletas de pruebas combinadas están poco reconocidos, que es una labor encomiable la que hacen y para mí uno de los entrenamientos más difíciles, puesto que hay que aunar esfuerzos por ser muy rápido, por ser muy potente y combinarlos con una fortaleza, un desarrollo mental importante también para el trabajo de resistencia. Y las marcas que tienen, al menos a nivel profesional, son auténticas locuras, para mí auténticas proezas, puesto que no es para nada fácil entrenar a lo largo de las semanas tantas cosas, llevarlas todas tan bien o incluso de alguna manera conseguir marcas de especialistas según qué atletas miremos. Primero, os explico, hablamos de Decathlon, 10 pruebas para los hombres en el aspecto masculino y 7 pruebas en el Heptathlon para las mujeres. Dentro del Decathlon de los hombres, ¿qué podemos encontrar? Pues bien, tenemos los 100 metros lisos, los 400 metros lisos, el 110 metros vallas, el 1500, lanzamiento de jabalina, lanzamiento de disco, salto de pértiga, salto de altura, salto de longitud y lanzamiento de jabalina, bien completo. En las chicas, como he dicho, nos vamos a encontrar 7 pruebas: 100 metros, 200 metros, 800 metros, salto de longitud, salto de altura, lanzamiento de jabalina y lanzamiento de peso. Dicho lo cual, empecemos a ver cómo se preparan. Tenemos 3 periodos principalmente en esta escuela, lo que responde a la periodización de casi todos los deportistas. Un periodo de preparación, un periodo general, extensivo, largo, que se va a hacer más o menos grande según la etapa formativa del deportista, un periodo de precompetición mucho más específico y un periodo competitivo donde se busca esa puesta en forma, ese pico máximo de rendimiento. Normalmente hay unos mesociclos, una estructura de distribución de la carga que se agrupa en ciclos o bloques de 3 semanas. Un bloque de carga media, un bloque de carga media alta y un bloque de descarga que podríamos llamar o más sencillito, ¿vale? De carga fácil. Siguiendo esta estructura, lo que se va haciendo a lo largo de los periodos grandes que expliqué anteriormente, esos 3 periodos de preparación, precompetición y competición, se va incrementando la carga poco a poco. Obviamente, aquí cada cual ya va a tener su estrategia, ¿no? Y su forma de sobrecargar al deportista, variando los medios y las distintas variables de entrenamiento. Lo que sí está claro es que al ser decatletas y heptatletas, pruebas combinadas, tienen que trabajar todo durante todo el año. Y aunque van a seguir un patrón de especificidad, que eso sale normal y natural, sí es verdad que durante todas esas semanas, durante todos esos ciclos temporales, están cargando o trabajando prácticamente todas las pruebas. Lo que viene a decir que son entrenamientos relativamente largos y que dentro de la pista pues hacen de todo. Hacen primero trabajo de fuerza, potencia, que podemos llamar, luego pasan a la resistencia y dentro de ese trabajo de fuerza-potencia pues entraría la velocidad pura, la técnica, ejercicios de lanzamiento, de saltos, etcétera, etcétera. En un patrón de ejercicios que llamamos tradicionalmente generales y específico. Lo van tocando todo a lo largo de la temporada, que al final, cuando se acercan más las competiciones, tocan más ejercicios específicos, puede ser, pero repito que la necesidad de concurrencia, la necesidad de trabajar tantas pruebas y ser tan bueno, pues hace que estén continuamente combinando. Es en cómo combinan y en cómo gestionan la carga de entrenamiento y la estructura que hacen de todo eso, pues donde está la clave para que rindan más o menos. Pero como ya he dicho, hay un patrón muy similar en casi todos los deportistas. Sí es cierto que en todas esas sesiones
a lo largo de todo el año hacer un trabajo que llamamos de base. ¿Qué es el trabajo de base? Pues es un concepto amplio, pero podemos entender el acondicionamiento físico de la zona central, del tronco, lo que llamamos el core, de resistencia muy básica con volúmenes relativamente elevados, intensidades bajitas en los métodos continuos extensivos, y pueden hacer también un trabajo pues, de fuerza igualmente de base, lo que viene a decir desarrollo de tejidos en un formato de hipertrofia o la fuerza resistencia mal llamada en la que se trabajan con circuitos, etcétera, etcétera. Y esto es especialmente notable en las etapas formativas de base, con categorías de niños más pequeños, ¿vale? Que están en vías de desarrollo y aprendiendo, que es realmente como trabajan todas las escuelas de atletismo, independientemente de que el atleta vaya a competir en combinadas o no. Es decir, que si es un velocista o es un fondero, normalmente, desde pequeño, la idea es estimularlo en un amplio abanico psicomotriz donde toquen de todo para hacerse completos después, ¿vale? Para facilitar el proceso de entrenamiento especializado. Así que durante ese primer año formativo se fundamentan los trabajos de fuerza, por ejemplo, se le puede enseñar a los niños movimientos olímpicos, pero no es lo principal, se van sentando las bases, los patrones motores básicos, se trabaja mucho con circuitos, no es necesario demasiado material, demasiado peso, máquinas muy especializadas y poco a poco pues se va yendo hacia un formato un poco más complicado. En esa fase se apuesta mucho también por los ejercicios gimnásticos. Todos los deportistas de combinada, puesto que tienen que hacer pértiga, puesto que tienen que hacer lanzamientos, trabajan mucho con el ejercicio gimnástico, incluso en zonas de trabajo específicas de la gimnasia deportiva, y es una forma pues, de ir acondicionándolo y de ir generando esa base de una forma muy sencilla y realmente con poco material, unas barras, unas anillas, unas colchonetas y poco más. Y como he dicho, pues entrenamiento de resistencia a base de métodos continuos extensivos, pero no muy largos, se acumulan 15, 20, 25, 30 minutos de rodajes y se enfatiza principalmente ese trabajo en circuito. ¿Por qué? Porque trabajamos a nivel cardiovascular, damos una densidad importante y se puede también incluir esos ejercicios que decía anteriormente gimnásticos. Como he dicho, resumiendo, esta sería la primera etapa que puede durar 1 o 2 años según la evolución del atleta. Vale, y vamos ya hecha esta primera fase de 1 o 2 años, sentados los principios fundamentales, a que el chaval o la chica ya ha conseguido algo más de desarrollo, está a los 18 años aproximadamente, empieza a competir en unas categorías superiores y nos podemos plantear otro tipo de estímulo. Así que hablaríamos de que si habíamos empezado a tocar resistencia a la velocidad, speed endurance, distancias de 150, 200 metros como mucho, empiezan las tiradas largas de verdad, esas que te dejan el sabor a sangre en la boca, 300, 400, hasta 600 metros, y bueno, eso ya a nivel metabólico, físico, mental, etcétera, pues empieza a suponer un estrés bastante más potente, ¿no? Más si técnicamente no buenos fundamentos y no nos rompemos y se puede correr ahí arriba relajado y a cierta velocidad. Se sigue repartiendo el trabajo técnico más o menos de la misma manera, un par de días a la semana por prueba, pero del mismo modo se sigue la dinámica anterior. Vallas y pértiga adquieren protagonismo, repito, porque son las más difíciles, son pruebas muy complicadas y que requieren de una coordinación tremenda que hay que trabajar mucho sí o sí. Si os dije al inicio que esos niños entrenaban 4 días a la semana o 5 como mucho, ya empezamos a hacer 5 y 6 días a la semana y es el momento incluso de plantearse una sesión doble si es que hay posibilidad. Y ya, si el atleta va muy bien, tiene una muy buena progresión, empiezan con periodizaciones dobles, es decir, se empiezan a preparar 2 picos de forma a lo largo del año, uno después de Navidad y otro ya para la temporada de verano. Así que aproximadamente para obtener mejoras importantes en la fuerza y la resistencia, pues vamos a encontrarnos que hacen falta, como os he dicho, 3 años. Y para conseguir un atleta, pues 4 o 6, como os dije anteriormente. A partir de ahí, pues nos planteamos esos entrenamientos más especializados, pues que muchas veces yo os muestro en vídeo. Empezamos con trabajos excéntricos, con los complex, movimientos olímpicos pesados, etcétera, etcétera. Pero siempre habiendo fundamentado todo eso. ¿Quiere decir que no podemos tocarlo antes? Ni mucho menos, lo podemos tocar como enseñanza y de alguna manera que nos permita conseguir el objetivo que pretendemos, pero lo que quiero enseñaros es que con muy poquito podemos hacer mucho antes. Y luego quedaría decir que en esos bloques de 3 semanas, cada 3 semanas hacen testeos, algo que a mí me parece súper interesante. Testear es fundamental para discriminar qué es lo que está ocurriendo con el entrenamiento y cuanto más frecuente sea, mejor.
Además te pone una especie de contexto competitivo que nosotros incluso podemos modificar para generar todavía más intensidad propia de la competición. Cuando entrenamos rendimos a un 5 o un 10% menos de lo que competiríamos. Entonces, por ejemplo, si tú haces un testeo de una carrera de vallas y le bajas un poquito la valla para que pueda ir más rápido y más seguro, pues a lo mejor lo pones a la intensidad propia de la competición. Es decir, que de alguna manera tenemos que buscar las estrategias, ya sea con compañeros o facilitando un poco los medios, para que de vez en cuando esos chicos se enfrenten a la intensidad que van a generar en competición. Así que cada 3 semanas se hacen test de velocidad, 30 y 60 metros, se hacen test de fuerza, press banca a 10 repeticiones, un 10 RM y trepa de cuerda. Y luego se mide lo que podemos llamar potencia, baterías de salto, baterías de lanzamiento, etcétera, etcétera. Y luego la resistencia. Por alguna razón, estos australianos hacen un test de 4 kilómetros y a su vez hacen un test de Cooper, es decir, la máxima distancia posible en 12 minutos. Supongo que me dejo alguna cosa, os dejaré la referencia por la descripción del vídeo y sin más, pues hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle una manita arriba, suscribiros, dejadme vuestros comentarios y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!